Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Mañana es la clausura del 7º Congreso de Biodiversidad Caribeña, que se ha venido celebrando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Iván Llorandi Román y Antonio García, biólogos e investigadores puertorriqueños, comparten sus experiencias y hallazgos con nosotros esta noche, y a ustedes les damos la bienvenida a Ojalá. Hola, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Tal como decía Mabel, vamos a compartir con ustedes las experiencias de dos personas, dos jóvenes profesionales de las ciencias del medio ambiente, biología en concreto, tres con la profesora Ángela Guerrero, que está aquí también. Pero ellos dos vienen de Puerto Rico. La profesora Ángela Guerrero siempre está aquí los martes hablándonos de biodiversidad, de biología, de, en fin, recursos naturales, medio ambiente. Hoy hablaremos, como ha dicho la presentación, con Iván Llorandi Román y con Miguel Antonio García. Ellos son biólogos, como dijimos, y ambos tienen algo en común, además de la biología, y es que trabajan en el Departamento de Recursos Naturales. Correcto. Que es el equivalente al Ministerio de Medio Ambiente aquí en Puerto Rico. Han estado aquí participando en el 7º Congreso de Biodiversidad Caribeña que se ha celebrado, que termina ya de celebrarse mañana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hijos de la patria de Eugenio María de Hostos, porque nosotros tenemos a muchos puertorriqueños a los cuales debemos mucho. Somos una familia realmente hace mucho tiempo, desde la época de los taínos, además. Y también aquí estuvo Betances, uno de los padres de la patria puertorriqueña. Ahora tenemos a Iván Llorandi y a Miguel Antonio, más modesto, pero igualmente en actitud de salvación de lo que es la parte importante, quizás la más importante de nuestras patrias, que son sus recursos naturales. ¿Qué tal ha estado el Congreso, el 7º Congreso de Biodiversidad en que ustedes están participando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Vamos a comenzar por Iván. Saludos. El Congreso ha estado muy interesante, ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Venir a compartir nuestras experiencias, ¿verdad?, nuestro trabajo, el que realizamos allá en Puerto Rico, y aprender mucho más de lo que se está haciendo en la región del Caribe. Esta región, como usted menciona, ¿verdad?, somos uno. Y desde el punto de vista de la biodiversidad compartimos mucho, tenemos muchas cosas en común. ¿Cuál es tu especialidad, Iván? Yo trabajo directamente con aves, trabajo con la cotorra de Puerto Rico, pero en el Departamento de Recursos Naturales colaboro en diferentes proyectos. La cotorra puertorriqueña, de eso vamos a hablar porque aquí tenemos cotorras también, y habrá que saber qué emparenta a una con la otra, pero después de la presentación de Miguel Antonio. Pues buenas tardes, gracias por invitarnos. He estado en esta actividad, en este congreso en varias ocasiones. He seguido viniendo porque, en mi opinión, es la mejor opción para compartir estas experiencias en ambas direcciones. Vienen colegas también de Cuba, Jamaica, del español en general, gente de Haití, no muchos de Haití usualmente. Y como compartimos tanto, pues bueno, sentarnos en esta gran mesa del Congreso y compartir. Tengo muy buenas amistades en el país que comenzaron en esta actividad. Así que realmente es como que un gran encuentro anual de contarnos qué hemos hecho, pero seriamente hablando. ¿Qué importancia tiene un congreso de esta naturaleza para un país, para República Dominicana, para Puerto Rico y para la región caribeña? Porque es Congreso de Biodiversidad Caribeña. ¿Qué importancia, para que ustedes les expliquen a nuestro público en términos bien llanos? Es de diferentes maneras, porque la ciencia es conocimiento compartido, ¿no? Y en esta actividad pues se comparte, la ciencia se alimenta, se construye sobre quizá algún trabajo que hizo un colega dominicano,
aplica parcial totalmente algo en Puerto Rico y nosotros construimos sobre esa experiencia, adoptamos lo que funciona y quizás adaptamos entonces o copiamos, ¿verdad?, lo que funciona. En ese aspecto pues es bien obvio, ¿no?, es con este el cambio de idea y así es la ciencia. Hay otras experiencias definitivamente de qué podemos hacer juntos entonces, o quizás quizás Haití tiene unas experiencias diferentes que a nosotros nos ayudarían o no. Realmente tiene muchas ramificaciones y el aspecto cultural también, ¿no? Siempre es una gran oportunidad de compartir. Sí, Ramón, escúchame que interrumpa. Adelante, no, te a puedo. los amigos de Ojalá, buenas noches, pero un buen ejemplo de eso que tú estás diciendo, Antonio, es lo que acabamos de ver ahora en el Congreso con la ponencia de las tortugas, que las tortugas que ustedes están trabajando en Isla Mona y son liberadas por la telemetría, entonces resulta que vienen primero a Saona y luego Parque Jaragua y de ahí van entonces a Honduras. Sí, a los Cayos Misquitos de Nicaragua. De hecho, el proyecto de República Dominicana con la doctora Yolanda Marina León, que es gran amiga, ¿verdad? Comenzó, su génesis fue en Isla de Mona. Yolanda fue allá, estuvo un tiempo trabajando en Mona, compartiendo con nosotros, y de ahí pues el proyecto ¿no? Crece y ven a la República Dominicana, por ejemplo. Exacto. Y vamos a dar un ejemplo muy bueno con lo de la cotorra dominicana, la cotorra de Puerto Rico. Proyectos hermanos también, así que vamos a abundar bastante. Así que realmente hay experiencias que se pueden compartir en ese sentido. Que el Caribe es una gran zona de biodiversidad y que estamos interconectados y que no es un archipiélago porque es un conjunto de islas, sino porque es una región que comparte. Ya lo dijo Hostos. Muy bien. Claro. Hemos hablado de Hostos aquí, ¿verdad? Hace poco fue el aniversario y estuvimos recordando a Hostos porque Hostos fue un gran aporte en el estudio de las ciencias naturales, lo que era el enfoque que tenía la forma de Hostos concebir la enseñanza de las ciencias naturales. Eso marcó mucho a los maestros que salieron formados de esa escuela hostosiana. Este Caribe hispano que nosotros compartimos, por fin tuve la oportunidad de estar en Cuba en noviembre del año pasado, y es increíble, uno está allí y uno se siente como si estuviera en su casa, realmente, sí. ¿Verdad? Con sus detalles, ¿verdad? Ya vemos aquí nosotros hemos pasado por santiagueros en Cuba. Sí. Yo sé que parece gente de Oriente, me han dicho también a mí. Sí. Tú has dicho algo interesante, muy interesante para mí y creo que para quienes nos siguen en Ojalá, para todo el público de Ojalá. Decías de estas tortugas que salen de Isla Mona, que vienen aquí y que van a Misquitos, sí, frente a Nicaragua. Y digo que eso es interesante, que es fundamental porque le da a la gente un dato muy concreto de que los animales, por ejemplo, no tienen fronteras, no necesitan pasaporte para ir a Puerto Rico, a Nicaragua, para andar el Caribe entero y hasta para salir del Caribe. Y que por lo tanto el conocimiento y la defensa de la naturaleza y de los recursos naturales es algo que no se queda o no se puede quedar en un solo lugar, ¿cierto, Iván? Es compartida definitivamente. Todo lo que hagamos en nuestros países, ¿no? En Puerto Rico, por ejemplo, puede tener un efecto con esas especies luego en otras partes del Caribe y viceversa, ¿no? Así que este intercambio de conocimiento es bien importante porque nos permite a nosotros saber entonces también cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para conservar no solamente en un lugar del Caribe específicamente estas especies, sino a nivel regional cómo las vamos a conservar, porque definitivamente son importantes para la región. Creo que esto además tiene una particularidad, voy a repetir la palabra, una importancia, es la que me llega, porque es necesario que la gente, ya no solamente los profesionales de ustedes, ¿no?, sino que todo el mundo empiece a pensar en términos globales, en términos regionales, en términos no ya del pedacito que me ha tocado aquí, en que he nacido y en que estoy. A veces hasta somos más regionalistas todavía de la cuenta, porque ya hasta dentro del mismo país tenemos divisiones. Y resulta que no, que el planeta es uno, que la región caribeña es una. Es que son enfoques que son cónsonos, porque está muy bien, ¿verdad?, identificarnos con estos patrimonios culturales y naturales que tenemos. Eso está bien, ¿no? Tenemos nuestras especies endémicas que son parecidas a veces a las de
a de otros países. Y eso está bien, pero de la mano también más estos enfoques regionales como las tortugas marinas. Compartimos esas poblaciones, una población compartida en el Caribe. Y las langostas también. Las langostas, la paloma coronita que ustedes llaman, que llamamos cabeciblanca nosotros, que se mueve por todo ese archipiélago también. Así que, aunque tengamos estos patrimonios naturales que cada cual defiende, ¿no? Porque son especies endémicas que si desaparecen de nuestros países, desaparecen de la faz de la tierra, también es cierto que hay unas especies que son compartidas que también tenemos que andar de la mano con ambos, ¿verdad? Con ambos acercamientos a la situación. Y que son parte de la misma biodiversidad, que no es un concepto, sino que es, a veces funciona como la estructura, el entramado, ¿no? Y que una especie está ligada a la otra y todo tiene una importancia en ese significado, porque el ecosistema funciona como un todo. Claro. Y como hablaste de especie endémica, es costumbre en nuestro programa, como es mucha divulgación, siempre el señor aquí me recalca que tienes que explicar lo que es la palabra, que no pueden soltar todos sus términos de biólogo. Recordamos, ¿verdad?, para los amigos, que endémicos son esas especies que solamente viven en nuestro país. Por ejemplo, la cotorra. Nosotros tenemos nuestra cotorra, pero Puerto Rico también tiene su cotorra, que ha estado a punto, ¿no?, de la extinción, pero el proyecto que está trabajando Iván ahora, podríamos hablar un poco de eso y así, cómo cada isla tiene su cotorra de las Antillas Mayores. Antes de entrar con la cotorra, que Miguel Antonio nos explique un poco porque hay una relación también interinstitucional, medio ambiente, República Dominicana, con el Departamento de Recursos Naturales de allá de Puerto Rico, y ustedes están aquí precisamente por eso, además, ¿no? El convenio. Yo creo que es muy importante mencionar y recapitular luego en esto. El secretario de Recursos Naturales, que es el puesto que tiene el ministro del Medio Ambiente, firmaron un acuerdo hace 2 años, si mal no recuerdo, en el cual nos comprometemos, ambos gobiernos, específicamente los recursos naturales, a transferir, compartir conocimientos y experiencias. O sea que esto que hacíamos antes con los congresos de una manera formal e informal, ya está, sus frutos también. Sí, ya está firmado en un tratado de que se haga de esa manera. Es una orden que yo tengo de mi jefe, ¿no?, de que eso hay que hacerlo. Sí. Así que a la luz de ese tratado, pues todos estamos aquí en esta ocasión, como que apoyados en eso. Hemos hecho unos intentos y han sido más o menos fructíferos en compartir otras experiencias quizás más académicas. Creo que aquí hay una gran oportunidad única e increíble de luego de que termina la licenciatura nuestros compañeros, que se han compartido otras experiencias más académicas, ¿verdad?, que nosotros estamos ávidos definitivamente de participar. Y con esto de que somos, ¿verdad?, somos caribeños, pues es más fácil el conocimiento. A veces nos pasa a nosotros, tenemos que emigrar a Estados Unidos a estudiar, culturalmente hablando pues es un poco más fuerte, más costoso, mientras que no es lo mismo con un boricua y un dominicano, ¿verdad? Vamos al campo, vamos a trabajar, es el mismo idioma, culturalmente bien parecido, que yo creo que realmente, aparte que se puede masificar más entonces el impacto, ¿no?, el conocimiento, porque uno se multiplica. Seguro, es más fácil y eso es parte de lo que queremos hacer definitivamente. Y sin, perdonen, ¿verdad?, que insista, lo otro es Puerto Rico es un observador en el gran proyecto del Corredor Biológico del Caribe, que República Dominicana, Haití y Cuba pues han firmado. Nosotros estamos esperando ver cómo va el proceso, pero estamos muy interesados en participar también porque realmente el Caribe es un gran corredor biológico. Claro, sí, claro. Y es el tema de nuestro congreso del 7º, el corredor biológico. Pues tenemos que hablar un poquito de eso porque ahora nos dejaron enredados. Yo no sé lo que es un corredor biológico y me imagino que usted tampoco, así, pero quédese ahí porque ahora mismo vamos a aprender lo que es un corredor biológico. Aunque tenemos que hablar de cotorras porque yo también tengo interés en eso de las cotorras de aquí, las de Puerto Rico y las de donde sea, porque es interesante y yo sé que usted también. Quédese ahí, vámonos a una breve pausa. Sí, lo del corredor biológico lo tenemos ahí, en el tintero y va seguro. Primero hay que llenar las curiosidades, cotorras. Iván Gerandi Román es especialista en cotorras y aquí hay mucha gente interesada en saber qué relación hay entre la cotorra de aquí, la cotorra de Puerto Rico y me imagino que las cotorras cubanas también habrá, ¿no? Eso es así. Explícanos un poco de tu trabajo.
Pues me gustaría comenzar diciendo que la cotorra de Puerto Rico es una especie que está en peligro de extinción, como ustedes mencionaron, ¿verdad? Es una especie que debido a muchos factores... ¿Estará más en peligro que la de aquí? Sí. Es considerada una de las 10 especies de aves en más peligro en el mundo, casualmente. Así que está en mucho peligro. Para que tengan una idea, solamente quedan 2 poblaciones silvestres y ninguna de las 2 poblaciones tiene más de 40 individuos. Así que estamos hablando que aproximadamente entre 70 a 80 individuos en el estado salvaje, solamente. O sea, en el estado natural. En el estado natural. ¿No? Adicional a esas 2 poblaciones, tenemos 2 poblaciones cautivas. Son poblaciones que están en unos aviarios donde las reproducimos en jaulas para poder entonces utilizar esos individuos que se reproducen y liberarlos al medio ambiente para tratar de reintroducirlos a su medio ambiente natural. Ese precisamente es el proyecto en que yo trabajo y fue el proyecto por el cual vine aquí al Congreso a presentar. Es el proyecto de la reintroducción de la cotorra puertorriqueña. Reintroducción de la cotorra a su ambiente natural. A su ambiente natural. Una reintroducción porque la cotorra puertorriqueña, al igual que la cotorra dominicana aquí, ¿verdad? La cotorra de la española estuvo distribuida a lo largo de toda la isla de Puerto Rico, incluyendo islas vecinas como Isla de Mona y algunos cayos, ¿no? Del este de Puerto Rico, pero con el pasar del tiempo, la destrucción del hábitat, del lugar donde ellas utilizaban para anidar, pues ellas fueron disminuyendo en población, en número poblacional, hasta llegar a un punto bien crítico para el 1950, 1940 y tanto, donde solamente quedaban entre 16 a 30 cotorras. Ahí se comienza entonces un proyecto de propagación en cautiverio, que ha continuado, ¿verdad?, a través de los años hasta donde estamos hoy día, que es utilizando el fruto de esa reproducción en cautiverio, liberando a los individuos a su medio ambiente natural nuevamente. ¿Y qué papel jugó la cotorra dominicana en ese? La cotorra dominicana ha sido la especie, dentro de la evolución de las cotorras en el Caribe, ¿verdad? Todas las Antillas Mayores tienen su especie de cotorra endémica: Cuba, Jamaica, la española y Puerto Rico. Pero en términos evolutivos, la cotorra dominicana es la más parecida a la cotorra puertorriqueña, genéticamente hablando también, ¿verdad? Son las islas más cercanas, ¿no? Puerto Rico y la española, ¿no? Y la cotorra dominicana ha sido muy importante en el proyecto de nosotros. Se ha utilizado de diferentes maneras, principalmente en el proyecto de propagación en cautiverio. Se utilizan las cotorras dominicanas como nodrizas. Nosotros tenemos parejas de cotorras dominicanas en el aviario, donde criamos a las cotorras puertorriqueñas, que nos ayudan a poder criar correctamente a las cotorras puertorriqueñas. Muchas veces, como la cotorra puertorriqueña llegó a unos números tan bajos, han tenido muchos problemas en ocasiones para reproducirse. A veces son madres que no saben correctamente cómo incubar un huevo o cómo criar un pichón, así que utilizamos cotorras dominicanas con mucha experiencia para que hagan ese trabajo. También utilizamos los pichones de la cotorra dominicana para que formen familias más grandes con cotorras puertorriqueñas dentro de un mismo nido, para que la madre entonces puertorriqueña pueda aprender a alimentar correctamente a sus pichones. Así que es muy valiosa. Muy interesante. Muy interesante. En el proyecto de liberación de la cotorra puertorriqueña, cuando reintroducimos los individuos, la cotorra dominicana también jugó un papel muy importante, porque todas las técnicas que hoy día se conocen o que nosotros ponemos en práctica para poder correctamente hacer nuestro trabajo fueron iniciadas con la cotorra dominicana. Inclusive cotorras dominicanas que nacieron en Puerto Rico durante el 1996, 97, luego fueron reintroducidas en República Dominicana, en Parque del Este, para ver cómo ellas se iban a acostumbrar o cómo ellas iban a responder al tipo de entrenamiento que se le había dado y a la reintroducción. Gracias a los resultados que se obtuvieron de esos trabajos, nosotros pudimos entonces crear estrategias que ahora nos están funcionando para poder liberar la cotorra puertorriqueña a su medio ambiente natural. Eso es muy importante, porque a veces las personas, los biólogos, hablamos de reintroducir, o sea, volver a introducir a un área donde se terminó la población natural de una especie, pero la gente cree como que eso es algo mecánico o sencillo, y para nada. A veces son muy poco exitosas las reintroducciones, y es por eso, porque eso conlleva un proceso de entrenamiento, de aprendizaje, de aclimatación. O sea, los animales no se pueden llevar de un sitio a otro y ya, ¿no? Claro, no podemos perder de perspectiva, ¿verdad?
que muchas veces estas especies, estos animales, fueron extirpados de su medio ambiente natural por unas razones. Exacto. Y ahora nosotros estamos tratando de reintroducir esos individuos a su medio ambiente natural, pero no es un medio ambiente natural que tiene las mismas condiciones que tenía hace un tiempo atrás. Así que hay nuevos factores que de alguna manera van a influenciar, ¿no? La sobrevivencia de estos individuos y su establecimiento en el medio ambiente. Así que tenemos que jugar a conocer qué era lo que había allí originalmente, qué es lo que hay ahora y cómo vamos a trabajar para que ellas entonces se acostumbren a un medio ambiente natural, pero que no es lo mismo que tenían cuando dejaron de vivir allí. Y se complica un poquito más porque en el caso de las aves y los mamíferos que tienen cuidado parental y aspectos sociales complejos, es más difícil porque entonces, ¿quién le enseña eso a la cotorra? Allá afuera no hay cotorra, ¿quién le va a enseñar específicamente? Yo trabajo otros proyectos similares con reptiles y los reptiles no tienen cuidado parental, así que uno cría un animal en cautiverio, lo suelta al estado silvestre al tiempo que le toca y el animal ya está comiendo como si hubiera vivido ahí toda su vida. Es una gran ventaja. No encuentra depredadores o el balance. Mientras que los cotorras es un reto adicional y queremos crear cotorras para que sean animales silvestres. Estas cotorras, cuando ven un ave silvestre de un ser humano y no le da un ataque al corazón y se muere, mantiene una distancia prudente, pero no se muere. Así que no queremos crear unas cotorras que sean muy histéricas y no toleren perturbación humana, pero tampoco queremos crear cotorras que se les cuenten, ¿verdad? Se vuelven hacia los seres humanos en busca de comida, o se le poseen los hombros. Así que ese reto de criar esos animales así es grande. Es grande. Sí. ¿Y qué tal la evaluación del programa? ¿Se considera que es exitoso? Del 50 para acá, tener 80 cotorras, ¿no es pírrico? O vamos a ver, ¿cómo evaluar esto, ¿no? Sí, voy a explicar. Del 50 para acá se comenzó el proyecto en cautiverio, el primer proyecto en cautiverio que lo comenzó el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del gobierno de Estados Unidos, en una región en el este de Puerto Rico. Luego para el 1992 comienza el segundo proyecto de propagación en cautiverio en otra región diferente, buscando, ¿verdad?, nosotros mejorar las condiciones en las cuales estas cotorras se estaban reproduciendo. El área este de Puerto Rico, específicamente en el bosque nacional El Yunque, es un bosque bien húmedo, es el área más lluviosa de Puerto Rico y las condiciones no necesariamente eran las mejores para que esta cotorra se reprodujera. Así que para el 92 se comienza ese otro proyecto de reintroducción, de propagación en cautiverio, ahora dirigido, ¿verdad?, y manejado por el Departamento de Recursos Naturales del Gobierno de Puerto Rico, y no es hasta el 2006 que comenzamos entonces el proyecto de reintroducción. Ahí es que se comienza entonces a reintroducir la cotorra, recientemente. Llevamos reintroduciendo la cotorra desde el 2006, todos los años hemos reintroducido, ya hemos reintroducido 88 individuos en esta nueva región de Puerto Rico. Se escogió una región diferente al este por muchas razones, entre ellas las condiciones climatológicas, como ya hablé, el lugar específico donde está localizada. El este de Puerto Rico recibe los huracanes directamente cuando vienen por el Caribe, ¿no? Así que estábamos buscando un lugar donde ellas se sintieran o estuvieran más seguras en caso de cualquier evento natural catastrófico. Además, recordando a Hugo, ¿verdad? Recordando a Hugo, a George. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar esos grandes eventos, huracanes? Sí, que la biodiversidad sufre mucho, aunque son eventos naturales, pero afectan mucho la biodiversidad. Pues desde el 2006 que hemos estado liberando, como le mencioné, 88 cotorras ya. Actualmente hemos... de la forma que evaluamos esto es con su sobrevivencia principalmente, cuántas sobreviven de esas que liberamos y cómo se han adaptado al medio ambiente en términos de su reproducción. Lo ideal cuando uno libera individuos a su medio ambiente natural, lo que uno esperaría es que sobrevivan, luego que sobrevivan, que puedan comportarse como individuos naturales o normalmente, o sea, que consigan pareja, luego que puedan reproducirse y que sus hijos, los que nacieron, sobrevivan. Ese sería como que los 4 puntos, ¿verdad?, que nosotros buscaríamos que ocurra para decir que fue exitoso. Hasta este momento hemos tenido los primeros 3, bueno, los tenemos todos, porque de las 88 que hemos liberado, tenemos prácticamente un 50% de ellas vivas. Eso está muy bien, este tipo de proyectos. Ya tenemos cotorras anidando en el estado salvaje. Hemos tenido en estos 4 años 10 cotorras que han nacido en el estado salvaje. Y de esas cotorras que nacieron en el estado salvaje, de esos nuevos individuos que nacieron en el estado silvestre,
De esos 10, 3 aún están vivos. Lo que estamos esperando es que de esos que nacieron, de esos 3 que aún están vivos, pues puedan hacer parejas y convertirse en individuos reproductores. Cuando eso ocurra, el ciclo se completó y nosotros podemos decir que ya el proyecto, ¿verdad?, está siendo totalmente exitoso, pero hasta el momento ha sido muy exitoso. Algún necio dirá, pero bueno, y si ya se desapareció la cotorra, ¿qué? Ya déjenla, porque además hay muchas otras aves, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene que tener, ¿verdad?, una significación, y esto tiene que tener una trascendencia. Claro. Hay que explicarle a la gente que desaparecer una especie no es cualquier cosa, ¿verdad, Iván? No, muchas veces me encuentro con personas en la calle que me hacen ese mismo, o tienen esa misma preocupación, y muchos me dicen, algunos tienen un poco de conocimiento en evolución, ecología, este tipo de cosas, y me dicen, pero es que es natural que las especies se extingan. Una especie se extingue y otra la sustituye. Y yo siempre les digo lo siguiente, eso ocurre en condiciones normales. Naturales. La mayoría de las especies, por no decir todas, que están en peligro de extinción en Puerto Rico y en todas las partes del mundo, están así por problemas que los humanos hemos causado. Hemos originado. Pérdida de hábitat, cacería excesiva, el trasiego ilegal de especies para mascotas. Invasoras. ¿Perdón? Especies invasoras. Especies invasoras. Así que son condiciones que aceleraron o causaron que estas especies que están en peligro de extinción estuvieran en peligro de extinción. Así que es un deber de nosotros como ciudadanos trabajar para tratar de remediar lo que ya hicimos mal, ¿no? Así que desde ese punto de vista es importante trabajar con estas especies sin mencionar, estamos hablando de un patrimonio natural del pueblo de cada país, ¿no? Es algo bien importante tratar de preservar esas especies que son únicamente de ese lugar. Perderlas significaría que va a desaparecer del mundo, o sea, no hay en ningún otro lugar, así que es bien importante trabajar con ellas. Eso es lo que pasa con las especies endémicas. Exacto. Y algo bien importante, quizás lo más importante, trabajar con estas especies nos da la oportunidad a nosotros de trabajar con otras especies. Utilizar la cotorra puertorriqueña como una especie sombrilla, manejarla, mejorar su hábitat, es mejorar el hábitat para muchas otras especies que no están necesariamente en peligro de extinción, ni vulnerables siquiera, pero que podrían estarlo en el futuro si esos hábitats no se protegen. Así que si utilizamos la cotorra como una excusa para tratar de preservar y conservar el medio ambiente en Puerto Rico, yo seguiría trabajando con ella sin problema. Miguel, yo quería complementar un poco sobre lo que dijo Iván, era el tema ahorita, esto del valor de estas especies, ¿no? Es algo que son preguntas que nos hacen y se puede trabajar de diferentes ángulos, hay unos aspectos éticos, estéticos, económicos. Los éticos, pues, es una especie que nosotros hemos causado su situación, así creo que hay una obligación moral de nosotros trabajar para mejorarlo, porque fue nuestra responsabilidad, no fueron ellas. Estético es algo bien obvio, es un animal bonito en este caso, es un animal que a la gente le gusta ver. Existen estudios abrumadores en que se aumentan cuán económicamente viables son estos sistemas cuando tienen especies atractivas, lo que se paga a la gente por visitar, por ir a ver los arrecifes de coral en el Caribe. La gente viene al Caribe a ver arrecifes y ver playas. Sí. Si nosotros no tuviéramos eso, no vienen aquí la gente definitivamente. Y ya esa es una parte importante porque tiene que ver con el turismo, tiene que ver con recaudar. Y eso lo entendemos un poquito mejor, como es el valor económico más directo, ¿verdad? Así que eso se entiende. Eso son cosas bien importantes, claro. El valor patrimonial natural, pues quizás para alguna gente es más fácil de entenderlo, ¿no? Pero son cosas que están ahí y yo creo que es obvio. Sobre eso venimos ahora mismo, Miguel, además que nos queda lo del corredor del que hablamos ahorita. Así que quédese ahí, que ahora es que esto está bueno. Buenas noches de nuevo, y aquí vamos a seguir hablando con Antonio, que estaba por terminar una idea, me parece que se quedó un poco en el aire, y podemos retomar esa idea de los proyectos con la cotorra. Estábamos comentando de la importancia de estas especies, hablando de los aspectos éticos, estéticos y los económicos. Los económicos obviamente son bien fáciles de apreciar. La gente quiere ver arrecifes de coral en buenas condiciones. Son como le llaman especies carismáticas ahora. Y entonces conseguir dinero para una especie como esta, la cotorra puertorriqueña, es más fácil conseguir para ella que conseguir dinero para el lagartijo marrón que nadie ve, ¿verdad? Específicamente. Pero o el escarabajo minúsculo que hace un papel tan importante en el ecosistema, pero que no, a mucha gente no le importa. Pero también en el caso de especies como la cotorra, yo creo que ya son parte incluso de la identidad de Puerto Rico. Yo no concibo a Puerto Rico sin el coquí, la cotorra.
puertorriqueña, o como podríamos decir lo mismo de aquí, ¿no? Entonces, hay algo importante que yo creo aclarar, como él dijo, pérdida de hábitat, destrucción de hábitat. Yo siempre de maestra queremos aclarar para los amigos, ¿no?, que esto se refiere a cuando se pierden, por ejemplo, los bosques por deforestación o porque pasa un ciclón como Hugo o como George, que rompe mucho y se pierde mucho bosque, aunque tiende a regenerarse bien cuando es una causa natural, pero cuando se tumban los bosques para hacer agricultura, eso es un desastre. ¿Y cómo era la tasa de deforestación en Puerto Rico? Bueno, a principios del siglo XIX, ¿verdad? Estuvo el 94-95% deforestado la isla completamente para agricultura, principalmente de caña de azúcar en los llanos costeros, tabaco en las partes intermedias, ¿no?, y café en las montañas. Y obviamente fueron unos hábitats que eran inhóspitos para muchas especies, especialmente para la cultura puertorriqueña. Deben haber desaparecido. Sí, bueno, el yunque se convirtió en este refugio, este parche de vegetación, porque no estuvo deforestado, donde muchas especies, como la costra, se refugiaron específicamente. La economía de Puerto Rico cambia posteriormente en los 1940-50, un programa nacional bien agresivo hacia la industrialización, y todos esos terrenos fueron abandonados porque ya no era económicamente rentable seguir cultivando. Y es un caso raro, no sé si único en el mundo, de un país que en el siglo, ¿verdad?, en ese siglo del siglo XX, sus bosques empiezan a crecer y se empieza a reforestar naturalmente el país realmente. Eso ha pasado en muchos sitios, pero no creo que a ese nivel tan drástico como en Puerto Rico. Es una isla relativamente pequeña, la más pequeña de las Antillas Mayores, y ese dato no lo conocía, pero eso es casi un milagro, que no. Entonces, con más razón para seguir trabajando en proyectos como este. Entonces, es muy esperanzador oír eso, porque eso quiere decir que lugares como nuestra isla, que gente, por ejemplo, yo me vivo quejando de que se están perdiendo hábitat, que todavía hay deforestación. Bueno, hace poco vimos en el periódico aquí que están haciendo carbón de nuevo en la frontera, en Bauruco, y eso es muy mala noticia, porque pensamos que aquí, por ejemplo, eso se había terminado, pero todo lo que sea negocio y tenga demanda, no importa cuál recurso se pierda, eso es así. Entonces, la idea de retomar esta es por el corredor, ¿no?, el corredor biológico, que es el tema del Congreso. Es muy importante que las islas, sobre todo, porque en las islas los recursos y los ecosistemas y los hábitats están limitados. Entonces es muy importante que este concepto sea entendido, ¿no? ¿Tú podrías explicar lo que es el corredor? El corredor famoso. Vamos a hablarle, el corredor como proyecto, claro, es una gran iniciativa caribeña en la cual se están asignando unos recursos organizadamente de política pública internacional para que el este de Cuba, que es Santiago, sí, ¿no?, el este de Cuba, el oeste de la República Dominicana, que es Haití, claro, la península de Tiburón, se unan en este super gran proyecto definitivamente. Ya eso está funcionando y es así, ya es política pública, se está trabajando, se firmó un tratado en Santo Domingo, 2 tratados diferentes. Pero en otros países, porque realmente el Caribe es un corredor funcional, no solamente es un documento que se firma, eso está funcionando como un corredor. Sí. Así que otros países como Puerto Rico, Jamaica, las Antillas Menores como Martinica y Guadalupe, pues están siendo parte, ahora como observador, próximamente quizás como participantes directos de este plan nacional de política pública nacional e internacional del corredor. Pero los corredores son estos enlaces, por ejemplo, en Puerto Rico hay parques nacionales como en la República Dominicana dispersos. Los corredores que persiguen esa conectividad entre esos parques, ¿no?, que ese corredor, que se puedan mover de un lado a otro, porque las especies en las islas no pueden seguir moviéndose. Llega el momento que llegan al mar, son especies terrestres donde van a ir. Exacto. Sí, nosotros tenemos que facilitarles a ellos esas comunicaciones naturales para que ellos se puedan mover. Que haya una especie de continuidad en esos hábitats. Local en cada isla, porque muchas son aves que migran y se mueven. Para las aves migratorias eso es muy importante. Por los últimos años estaban trabajando, como menciona Miguel, esos corredores por cada isla, ¿no? Cada isla ha estado trabajando, ¿verdad?, en unir esas regiones o esas reservas que cada país protege
unirlas como corredores. Lo que busca ahora esta iniciativa es unir entonces todas las islas como un corredor. Sí, y que funcione como es muy importante la parte de las políticas. Claro. Que haya cierta unificación y homogeneidad en eso de la política, porque eso garantiza que habrá mayor sobrevivencia de especies y funcionará mejor el corredor natural ya, que es el arco de islas. Y llevarle el mensaje a la ciudadanía. Exacto. Cuando trabajamos de esa manera, le estamos llevando el mensaje a la ciudadanía de que lo que hacemos aquí, como mencioné al principio, puede afectar a su vecino, ¿no? Y lo que hacemos en Puerto Rico podría afectar a nuestro vecino en República Dominicana, y de esa manera darnos esta perspectiva más regional del problema y de la solución. Sí. Esto persigue diseñar y establecer estos puentes, pero inteligentemente a la vez, porque no es conectar por conectar. No. Hay que tener representatividad de hábitat, por ejemplo, porque quizás unimos varios puentes del mismo tipo de hábitat y hay especies que ese no es el hábitat que más les favorece. Por ejemplo, el CARS de aquí en los Haitises y lo que ustedes le llaman ya el CARSO, donde se está reintroduciendo la cotorra. Eso es conectividad. Claro. Proveer más o menos la misma calidad y tipo de hábitat en una buena área en cada isla. Eso es correcto. Lo que ustedes están diciendo con esto del corredor biológico es probablemente en parte lo que pienso yo, ¿no? Está tomando cuerpo la idea de Hostos de la Federación Antillana para las áreas naturales. Lo que entendía Hostos, que todas las Antillas debían ser parte de una federación que trabajara de manera mancomunada. Entonces, eso que, bueno, pues son ideas que se van quedando ahí porque los intereses particulares comienzan a primar. Llega un momento en que la historia dice, pues miren, que lo que dijo Hostos hace 200 años, eso tiene que ocurrir, tiene que ir haciéndose. ¿Y qué cosa? No se está haciendo en lo político, sino que está ocurriendo en determinadas áreas. O sea, los gobiernos se van dando cuenta de que esto hay que conectarlo, porque las experiencias en Puerto Rico, las experiencias en República Dominicana, las experiencias en Cuba con las especies, salvando especies, reintroduciendo especies, estudiando todo este mundo biodiverso tan rico que es el Caribe, son experiencias que valen para todos, al fin y al cabo. Miguel Antonio, tú que estás ahí en este proyecto. Pues es que este tipo de globalización, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es interesante. Se dio por la comunidad europea primero, y se dieron cuenta que unidos eran más fuertes, ¿no? Económicamente hablando y políticamente hablando, pues eso estamos hablando también. Vamos a unirnos como un equipo con nuestros talentos y ¿por qué no hacerlo? Si compartimos tanto que compartimos las especies, el conocimiento, la lengua, la cultura, el origen de estos países. Y también recordar a los amigos televidentes que el corredor también es una forma de mantener el flujo genético de las especies que son migratorias y que van de isla en isla o que vienen a pasar aquí los inviernos, por ejemplo, como el caso de las aves o las ballenas. Todo eso es muy importante porque el aislamiento es lo que ha producido esas especies endémicas que tenemos, pero para otras especies el flujo genético es muy importante y que las poblaciones como la de las tortugas sigan su ritmo y su ruta natural, que ahora es que estamos conociéndola, ¿no? Yo oía una cifra ayer que me dejó pensando mucho a propósito de las cotorras, que costaba $7,000 introducir una cotorra o producirla, una cotorra. ¿Es cierto esto, Iván? Explícanoslo, porque mucha gente se va a poner extraña con esto. Sí, bueno, cuando se habla del proyecto de la cotorra, ¿verdad? Nosotros recibimos fondos tanto del gobierno de Puerto Rico como de otras fuentes adicionales. Y esa cifra que suena por ahí, ¿verdad? Es lo que costaría producir una cotorra en cautiverio en el aviario de la cotorra puertorriqueña que nosotros, ¿verdad? Manejamos o administramos. Eso es cuando uno viene o calcula o estima todo lo que se invierte en términos de dinero en producir estas especies. Y yo creo que valió la pena. Ha valido la pena. Alguna gente dirá, bueno, pero mejor que nos lo den en otra cosa cualquiera, pero resulta que el pensamiento debe ser al revés.
es cuánto perdimos. Exacto. Lo que cuesta reintroducir, producir esta cotorra para llevarla a su ambiente natural, para intentar rescatarla, lo que quiere decir no es lo que estamos gastando, es todo lo que perdimos, y no todo lo que había cotorras, producido la sino la todas las naturaleza. otras especies. Yo creo que un poquito Exacto. justa perspectiva, porque esos números hay que tener cuidado, porque esos números tienen Sí, su claro. uso, ¿verdad? Pero otros proyectos como el del oso panda y el cóndor de California son extremadamente mucho más caros. costosos y sin el éxito. Claro, Sin el éxito. yendo un poquito más allá, muchos países asignan recursos mucho más grandes a cosas que quizás pensamos que no son tan importantes. Yo le doy estadísticas de que, por ejemplo, en Estados Unidos se gasta más en popcorn, mitad de maíz al año, que lo que se asigna a la protección de los recursos naturales en el país. Sí. Porque las bandas militares del país tienen unos presupuestos increíbles. Eso Y uno va a decir contra, aquí no hay como que, ¿verdad? Esto no está muy bien. Así que ten cuidado con los números, porque $7,000 parece mucho, pero quizás no es tanto después de todo. No, pero nos dice cuánto destruimos. Seguro. Esa es Porque una la manera. naturaleza nos produce eso de manera mucho más. gratuita. Claro. Y entonces no le dimos valor. Entonces ahora es que nos damos cuenta qué valor, no qué precio ni qué costo, sino ¿Qué cuál valor? era el valor que eso tenía. Hay que verlo como una inversión a lo que somos como sociedad también. O sea, lo que nosotros logramos por medio del proyecto La Cotorra y otros proyectos es la protección de muchos hábitats. Usted mencionó el Carso en Puerto Rico hace un momento. El Carso Puerto Rico es el área donde están los acuíferos de agua, ¿verdad?, subterránea más grandes de toda la isla. Es prácticamente lo que le da agua a todo Puerto Rico, ¿verdad? Todas las personas allí. Y proteger y conservar esa región, porque la cotorra está allí, es el mejor Beneficia ejemplo o el mejor beneficio, ¿verdad? El mejor a ejemplo toda que la puedo dar del población beneficio que la humana. ciudadanía está obteniendo por eso. Si la cotorra no estuviera allí, o no estuvieran estas especies tan importantes allí que nosotros estamos tratando de proteger, quizás esa área se iba a convertir en un área ¿verdad?, que la gente podía utilizar para destruirla o construir, y va a tener entonces un efecto adicional a la ciudadanía. Aquí en el caso de los haitises, que es un caso bien parecido. Sí, Por la misma razón, que es un proyecto muy parecido. Los haitises aquí. Gracias, y en Cuba Iván. los valles de Viñales. Y gracias a Miguel Antonio, Gracias a puertorriqueños, ustedes. Un placer. hijos de la patria de Hostos, que han venido a compartir con nosotros sus experiencias en el 7º Congreso de Biodiversidad Caribeña, y gracias a la profesora Ángela Guerrero, que los capturó allá y les dijo, los arrió así: ustedes van para Ojalá a hablar con la gente de Ojalá y a comunicarle la importancia de todo esto que se está haciendo aquí. Gracias una vez Con más. mucho